Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué harías si tu mejor amigo, tu maestro, la persona que cambió tu vida completamente, muriera frente a tus ojos y luego regresara de la muerte? Hechos 1:3 nos dice que Jesús se presentó vivo después de su pasión, con muchas pruebas convincentes. La mayoría de las personas asume que cuando Jesús ascendió al cielo, todo terminó. Pero la historia muestra que ese momento fue solo el principio de algo mucho más grande. En esta historia, vamos a movernos en 3 pasos. Primero, veremos qué sucedió en los momentos finales antes de que Jesús dejara a sus discípulos. Luego, aprenderemos por qué este momento de separación se convirtió en el momento de mayor poder. Y finalmente, descubriremos qué cambia cuando entiendes que la ausencia física de Jesús no fue una pérdida, sino una estrategia. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Los discípulos estaban confundidos. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús había aparecido entre ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Comieron con él, tocaron sus heridas, escucharon su voz, pero ahora les decía que se iba otra vez. Esta vez sería diferente. Esta vez no habría regreso visible en 3 días. Ellos querían respuestas inmediatas. Le preguntaron si ahora restauraría el reino a Israel. Querían saber fechas, querían cronogramas, querían un plan político claro. Jesús les dio algo completamente diferente. Les dio una misión que cambiaría el mundo entero. No recibirían un calendario de eventos. Recibirían poder. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y cuando ese poder llegara, serían testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, o en Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas palabras sonaban imposibles. Eran un grupo pequeño de hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, personas sin educación formal ni conexiones políticas. ¿Cómo podrían alcanzar al mundo entero? Pero Jesús no estaba preguntando si pensaban que era posible. Estaba declarando lo que sucedería. Después de decir esto, algo extraordinario ocurrió. Mientras ellos miraban, Jesús comenzó a elevarse. Sus pies se separaron del suelo. Subió más y más alto hasta que una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos se quedaron allí, mirando fijamente al cielo, con la boca abierta, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. De repente, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos. Les preguntaron por qué seguían mirando al cielo. Les dijeron que este mismo Jesús que había sido llevado al cielo volvería de la misma manera que lo habían visto irse. Los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Era un viaje corto, apenas 1 kilómetro. Pero ese corto camino los llevó de un capítulo de su vida a otro completamente nuevo. Subieron al aposento alto, donde se estaban quedando. 11 hombres se reunieron allí: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Santiago. Con ellos estaban algunas mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Todos ellos perseveraban unánimes en oración. No estaban sentados pasivamente esperando. Estaban buscando activamente a Dios. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Había como 120 personas reunidas. Pedro habló sobre Judas, quien había sido uno de los 12, pero que traicionó a Jesús. Judas había comprado un campo con el dinero de su traición, y allí encontró una muerte terrible. Pedro dijo que era necesario que alguien tomara su lugar. Necesitaban a alguien que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Propusieron a 2 hombres, José, llamado Barsabás, y Matías.
oraron y echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Ahora eran 12 otra vez. El número estaba completo, pero aún faltaba algo. Jesús les había dicho que esperaran la promesa del Padre. Les había dicho que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Nadie sabía exactamente qué significaba eso. Nadie sabía cómo se vería, pero estaban a punto de descubrirlo. Y cuando ese poder llegara, nada volvería a ser lo mismo. Capítulo 2. Pentecostés. Cuando el cielo tocó la tierra, ¿alguna vez has sentido que algo más grande que tú tomó control de tu vida? Hechos 2. 2 describe un sonido del cielo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. La mayoría de las personas asume que Pentecostés fue solo un evento religioso tranquilo. Pero la evidencia histórica muestra que fue una explosión de poder divino que sacudió la ciudad de Jerusalén. En este capítulo veremos 3 cosas. Primero, ¿qué sucedió exactamente ese día en términos físicos y espirituales? Segundo, cómo un grupo de galileos asustados se transformó en predicadores valientes. Y tercero, ¿por qué este evento específico marcó el nacimiento oficial de la iglesia? Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Habían pasado 10 días desde la ascensión. Era el día de Pentecostés, una fiesta judía que celebraba la cosecha. Miles de judíos de todas partes del mundo conocido habían viajado a Jerusalén para esta celebración. Las calles estaban llenas, los mercados rebosaban de actividad. Los peregrinos hablaban en docenas de idiomas diferentes. Los 120 creyentes estaban juntos en un lugar. De repente, sin advertencia, vino del cielo un estruendo. Sonaba como un viento violento. El ruido era tan fuerte que llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego aparecieron lenguas como de fuego. Estas llamas se distribuyeron y se posaron sobre cada uno de ellos. No era fuego natural, no quemaba, no destruía. Era fuego divino. Era la presencia visible de Dios marcando a cada creyente. Y en ese momento, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. No eran sonidos sin sentido. Eran idiomas reales que ellos nunca habían aprendido. El Espíritu les daba las palabras. El ruido atrajo a una multitud. Personas de todas partes de Jerusalén corrieron para ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron, escucharon algo imposible. Estos galileos, personas conocidas por su acento provincial y su falta de educación, estaban hablando en los idiomas nativos de los visitantes extranjeros: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma, cretenses y árabes. Todos escuchaban las maravillas de Dios declaradas en sus propios idiomas. La gente estaba asombrada y perpleja, o se preguntaban qué significaba esto. Pero algunos se burlaban. Decían que estos hombres estaban borrachos. Entonces Pedro se puso de pie. Este era el mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces. El mismo que había huido cuando arrestaron a su maestro. Pero ahora era diferente. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Levantó su voz y se dirigió a la multitud. Les dijo que estos hombres no estaban borrachos. Apenas eran las 9 de la mañana. Lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. Dios había prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Hijos e hijas profetizarían. Jóvenes verían visiones. Ancianos soñarían sueños. Incluso sobre los siervos y las siervas, Dios derramaría su espíritu. Pedro luego habló de Jesús de Nazaret.
habló de los milagros que Jesús había hecho, conocidos por todos ellos. Habló de cómo este hombre fue entregado por el plan determinado de Dios. Habló de cómo ellos lo habían crucificado usando manos de hombres malvados, pero Dios lo resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Pedro citó el Salmo 16, mostrando que David había profetizado sobre la resurrección del Mesías. David mismo había muerto y fue sepultado. Su tumba todavía estaba allí en Jerusalén, pero David había hablado de alguien cuya alma no sería dejada en el Hades y cuya carne no vería corrupción. Pedro declaró que Dios había resucitado a Jesús. Todos los apóstoles eran testigos de esto. Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios. Había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y ahora había derramado lo que ellos estaban viendo y oyendo. Pedro concluyó con una declaración poderosa: que toda la casa de Israel supiera con certeza que Dios había hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ellos crucificaron. Estas palabras atravesaron el corazón de la multitud. Se sintieron profundamente condenados. Gritaron preguntando qué debían hacer. Pedro les dio una respuesta directa: arrepiéntanse. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pedro continuó testificando con muchas otras palabras. Les rogaba que se salvaran de esta generación perversa, y la respuesta fue asombrosa. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese día se añadieron como 3,000 personas, 3,000 en un solo día. La iglesia acababa de nacer con una explosión de crecimiento que nadie había anticipado, y esto era solo el comienzo. Capítulo 3. El poder que desafió al imperio. ¿Qué pasaría si pudieras hacer algo que la ciencia moderna no puede explicar? Hechos 3:6 registra palabras que cambiaron una vida para siempre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La mayoría asume que los milagros son solo historias antiguas, sin relevancia hoy. Pero los registros históricos muestran que estos eventos sucedieron frente a miles de testigos hostiles que habrían desmentido cualquier falsedad. En este capítulo exploraremos 3 dimensiones. Primero, cómo un milagro público desató una crisis política. Segundo, por qué el nombre de Jesús tenía poder cuando Él ya no estaba físicamente presente. Y tercero, ¿qué revela este evento sobre la verdadera naturaleza de la fe? Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Pedro y Juan subían juntos al templo. Era la hora de la oración, las 3 de la tarde. En la puerta del templo llamada La Hermosa, había un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Todos los días lo llevaban y lo ponían allí para pedir limosna a los que entraban al templo. Este hombre tenía más de 40 años. Había pasado toda su vida paralizado. No conocía otra realidad. Su vida entera había sido sentarse en el mismo lugar, día tras día, extendiendo su mano, esperando que alguien le diera unas monedas. Cuando vio a Pedro y Juan a punto de entrar al templo, les pidió limosna. Era su rutina automática. Había hecho esto miles de veces. Esperaba quizás unas monedas. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Pedro le dijo que los mirara. El hombre les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro pronunció palabras que el mendigo nunca había escuchado antes. No tengo plata ni oro. El hombre debe haber sentido decepción. Pero Pedro continuó. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Pedro tomó al hombre por la mano derecha y lo levantó. Inmediatamente sus pies y tobillos recibieron fuerza. Saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Durante más de 40 años, sus piernas habían sido inútiles. Ahora funcionaban perfectamente. Los músculos que nunca se habían desarrollado de repente tenían fuerza. Los huesos que nunca habían soportado su peso, ahora los sostenían completamente. Este no era un proceso gradual de sanación, era instantáneo, era innegable, era un milagro. Toda la gente lo vio caminando y alabando a Dios. Lo reconocieron como el mismo hombre que solía sentarse pidiendo limosna en la puerta hermosa del templo. Se llenaron de asombro y perplejidad por lo que le había sucedido. El hombre sanado se aferraba a Pedro y a Juan. Toda la gente corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Estaban absolutamente asombrados. Pedro vio la oportunidad. Se dirigió a la multitud con una pregunta. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro rápidamente dirigió su atención a Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo negaron delante de Pilato cuando él había decidido soltarlo. Negaron al santo y al justo. Pidieron que se les concediera un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este hombre a quien ven y conocen fue sanado. La fe que viene por medio de Jesús le dio esta salud completa en presencia de todos ustedes. Pedro no los dejó hundirse en la culpa. Les dijo que sabía que habían actuado por ignorancia, igual que sus gobernantes. Pero Dios había cumplido lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Por lo tanto, debían arrepentirse y convertirse para que sus pecados fueran borrados. Entonces vendrían tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Dios enviaría a Jesucristo, que les había sido destinado. Pedro continuó explicando que Moisés había dicho que Dios levantaría un profeta como él de entre sus hermanos. A ese profeta debían escucharlo en todas las cosas. Todo el que no escuchara a ese profeta sería destruido del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. En ese pacto, Dios le dijo a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos se acercaron. Estaban muy molestos porque los apóstoles estaban enseñando al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Este mensaje desafiaba directamente su teología. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. El número de los hombres llegó a ser como 5,000. En apenas unos días, la iglesia había crecido de 3,000 a 5,000. Y esto fue solo contando a los hombres. El movimiento era imparable. Capítulo 4. La comunidad que el mundo nunca había visto. ¿Cómo sería un mundo donde nadie es pobre? Hechos 4:32 describe algo radical. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La mayoría de la gente asume que el cristianismo primitivo era principalmente sobre creencias doctrinales, pero la historia revela que era igualmente sobre una forma revolucionaria de vivir juntos. En este capítulo descubriremos tres realidades. Primero, cómo la iglesia primitiva resolvió la pobreza sin programas gubernamentales. Segundo, qué sucedió cuando alguien mintió a esta comunidad. Y tercero, por qué esta unidad radical atrajo tanto admiración como persecución violenta. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Hicieron comparecer a Pedro y Juan ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Pedro citó el Salmo 118. Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Reconocían que habían estado con Jesús, pero como veían al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaron entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron con valentía: Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos los amenazaron de nuevo, pero los soltaron. No hallaban ninguna manera de castigarlos debido al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. El hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando fueron puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios en oración. Reconocieron que Dios había creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Citaron el Salmo 2, que hablaba de cómo los reyes de la tierra se reúnen contra el Señor y contra su ungido. Pidieron a Dios que mirara sus amenazas y concediera a sus siervos hablar su palabra con toda confianza. Oraron para que Dios extendiera su mano para sanar y que se hicieran señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía a cada uno según su necesidad. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, a que significa hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Este tenía una heredad y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero hubo un hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Vendieron una heredad. Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron como 3 horas, y entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Capítulo 5. Cuando obedecer. A Dios significa desobedecer. A los hombres. ¿Deberías obedecer siempre a las autoridades humanas? Hechos 5:29 presenta una declaración revolucionaria. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La mayoría de las personas asume que los cristianos deben someterse pasivamente a toda autoridad. Pero la Escritura revela que hay momentos cuando la obediencia a Dios requiere desobediencia civil. En este capítulo veremos 3 conflictos. Primero, cómo los apóstoles fueron arrestados, pero liberados milagrosamente. Segundo, qué argumentos usaron los líderes religiosos para intentar silenciarlos. Y tercero, cómo la sabiduría de un fariseo salvó sus vidas temporalmente. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El número de los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. La gente de las ciudades vecinas venía a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Enviaron a la cárcel para que fueran traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 6. El primer mártir y la semilla de la revolución. ¿Puede la muerte de un hombre inocente fortalecer un movimiento en lugar de destruirlo? Hechos 7:60 registra las últimas palabras de Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La mayoría de las personas asume que el martirio es el fin de la historia, pero los hechos históricos muestran que la sangre de los mártires se convirtió en semilla de la Iglesia. En este capítulo exploraremos 3 transformaciones. Primero, cómo un conflicto interno llevó a la selección de los primeros diáconos. Segundo, por qué el sermón de Esteban provocó tanta furia. Y tercero, cómo su muerte desató la mayor expansión del Evangelio hasta ese momento.
Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, de los cireneos, de los alejandrinos, de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran: «Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Arremetieron contra él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: «¿Es esto así?». Esteban respondió con un largo discurso. Recorrió toda la historia de Israel. Habló de Abraham, de cómo Dios lo llamó en Mesopotamia antes de que morara en Harán. Habló de José, hombre vendido por sus hermanos a Egipto, y de cómo Dios lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Habló de Moisés, de cómo fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esteban explicó cómo Moisés pensó que sus hermanos entenderían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo comprendieron. Habló de la zarza ardiente, de la liberación de Egipto, de los prodigios y señales en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí». Él le oyó. Esteban habló del tabernáculo del testimonio en el desierto y de cómo Josué lo introdujo con los padres al tomar posesión de la tierra. Luego habló de David y de Salomón. Salomón edificó casa a Dios, pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies». ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces Esteban se volvió directo contra sus acusadores: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles,
y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Capítulo 7. El perseguidor. ¿Que se convirtió en apóstol? ¿Puede el peor enemigo convertirse en el mejor aliado? Hechos 9:4. Registra una pregunta que cambió la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La mayoría de las personas asume que algunos están demasiado lejos para ser salvos. Pero la Escritura revela que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. En este capítulo veremos 3 giros dramáticos. Primero, cómo el Evangelio llegó a Samaria rompiendo barreras étnicas. Segundo, qué sucedió en el camino a Damasco que transformó al perseguidor más violento. Y tercero, por qué la iglesia tardó en confiar en su conversión. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Las gentes, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Todos le atendían, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Le atendían porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues,
de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Simón respondió: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. El eunuco dijo: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: Heme aquí, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Se levantó y fue bautizado. Cuando comió, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Capítulo 8. El Evangelio rompe las barreras. ¿Puede Dios cambiar reglas que parecían absolutas? Hechos 10:15 registra palabras que revolucionaron el judaísmo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La mayoría de las personas asume que Dios tiene favoritos basados en etnicidad o religión. Pero la historia bíblica revela que el plan divino siempre incluyó a todas las naciones. En este capítulo exploraremos 3 quiebres radicales. Primero, cómo Pedro aprendió que ninguna persona es impura. Segundo, qué sucedió cuando el Espíritu Santo cayó sobre gentiles. Y tercero, por qué este evento causó controversia incluso dentro de la iglesia. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. Saulo aumentaba mucho más en fuerza y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando denodadamente en el nombre del Señor. Hablaba y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Al instante se levantó. Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A estos, después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron: «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas,
y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y él vendrá y te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.